Buenas tardes, amigos. Aquí estamos como de costumbre en Perspectivas. Te invitamos a que nos acompañe en la entrega de hoy. Estaremos con ustedes el licenciado Manuel Gómez y Grisel Cruz, quien les habla. Esperamos que nuestro conversatorio de hoy sea de su agrado y los compartamos. Licenciado, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios y esperando pues darle luz a las personas con el conversatorio de hoy, ya que hemos tenido una semana intensa, muy intensa. Creía que era fin de semana por el feriado del 176 aniversario de la independencia, pero una semana muy intensa. Sí, licenciado, es cierto. Y creo que el país entero está a la expectativa. Y el que no está, pues lo ponen. Porque un año de elecciones en nuestro país es un año de inquietud y de zozobra. Pero estamos quizás bien acostumbrados a este escenario. Licenciado, pasan tantas cosas en mi país que yo a veces siento impotencia, me siento mal porque creo que todo lo que pueda concernir, que inquieta a la familia y a la sociedad, soy parte de esa inquietud y a veces habemos una masa que somos víctimas porque no estamos arriba ni estamos abajo. Y esta es la clase media, que yo siempre he creído que la clase media es la clase profesional, es la clase que en todos los países del mundo es la masa importante, pero es una masa olvidada, porque estamos en el centro. A los de abajo se le da mucha protección y a los de arriba se le da mucho privilegio. Nosotros, que somos generalmente los profesionales, somos los empleados, somos las personas que pagamos los impuestos directamente y obligados para sostener el Estado, la estructura del Estado y sostener la economía del país. Pero la clase media aparentemente ha estado silente y dormida, pero nos ha dado una sorpresa ahora. Y se le olvidó que también nuestros impuestos sostenemos otras cosas que a usted se le olvidó muy importante. Nosotros pagamos nuestros impuestos para sostener la corrupción. Precisamente eso es lo que ahora me llama mucho la atención, pero antes de nosotros entrar en estos temas que son tan delicados y que están ahora como en la sociedad hirviente, los temas hirvientes y que están inquietando la sociedad. Pero antes yo quiero tocar otro tema que es parte de nuestra inquietud y es un tema muy delicado. A mí siempre me llama la atención porque se hacen tantos alardes de cosas a través de los medios y se alardea de lo que se está haciendo, pero hay que ir al terreno de la acción y el día a día para usted vivir esa realidad, porque a veces lo que vemos en los medios no es más que, podríamos llamarle, demagogia. Se trata, licenciado, de algo que yo he visto en los medios, en los noticieros, en las redes, y eso me ha dejado tan impactada. Y se trata de unos niños y algunos adolescentes en una escuela pública. Vi una situación que eso no puede pasar por alto. En un sistema educativo en cualquier país del mundo, eso debe tener un tratamiento altamente profesional. Ese tema no es para que lo maneje cualquier profesional ni cualquier persona. Y siempre he estado haciendo señalamiento, quizás mi voz no tenga fuerza ni sea sonora para que llegue ante las instancias correspondientes que viene siendo el Ministerio de Educación, y a veces observo, porque el que observa en la distancia está más consciente que el que está dentro. Nosotros los que estamos a la orilla de la corriente vemos con más tranquilidad y con imparcialidad, porque no somos políticos, no buscamos nada en el Estado, sencillamente somos ciudadanos y ciudadanos decentes y que queremos de una manera u otra cooperar con
con el bienestar de nuestra nación. Por eso observo mucho a las autoridades que tienen la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Educación. Esos niños, no sé si los muchachos me ayudan en conseguir el video que ha rodado por ahí. Vi unos niños que no llegan a los 15 años en una escuela pública y quiero llamar la atención en ese sentido. Esos niños deben oscilar entre los 10 a 15 años y lo vi sacarlo de una escuela pública con esposa puesta a esos niños. No recuerdo exactamente cuál es la escuela, pero sí eso ha estado rodando, y así como los organismos investigativos del Estado, cuando no le conviene un video que esté rodando en los medios, lo mandan a sacar o tienen el mecanismo para que no se siga repitiendo en las redes. Asimismo, yo entiendo que las autoridades deben sacar ese video de las redes porque aquello es horroroso, a pesar de que ya está rodando y me parece que ha hecho eco en el mundo por la rapidez de la tecnología. Y yo me pregunto, ¿y qué pensarán otros países que están viendo este video? Niños, sacarlo esposado de su escuela por el hecho de que ellos estaban, según oí y vi en el noticiero, estaban extrayendo butacas. Y supuestamente arengados por maestros, es lo que se está hablando. Vamos a esperar que complementen todas las investigaciones del lugar, pero lo que usted acaba de decir es inaceptable, que esos niños hayan sido sacados desposados como vil delincuentes, o sea, como adultos, donde aquí primero hay una ley de protección al menor que parece que no se aplica, o parece ser que las autoridades no tienen el entrenamiento y el profesionalismo necesario para actuar en casos como eso. Mire, yo creo que eso habla muy mal a mí de me las ha autoridades del molestado, país. me ha molestado tanto y me molesta esa escena que yo vi, porque a quienes hay que cuestionar, primero, la dirección de la escuela. Es la primera persona que hay que cuestionar, la dirección de la escuela. Oí decir y vi en el noticiero que alguien llamó a la policía, pero yo me pregunto tantas cosas y una de ellas es, y no hablan, la educación no habla de una capacitación a un equipo, un cuerpo de policía escolar. ¿Y dónde están? ¿Y cuál fue la capacitación? ¿Por qué había que llamar la Policía Nacional si en la escuela había una policía escolar especializada? Esa es una pregunta que yo me hago. Eso creemos que había. No, pero es que eso lo anuncia el ministerio con bombos y platillos. Una cosa es lo que anuncian y otra cosa es la realidad. Pero es que no engañen a la población. Lo que en algunos centros de salud pasan cosas completamente inaceptables. Yo estoy esperando que pase un tiempo para no perjudicar personas. Licenciado, también vi que decía que alguien llamó a la Policía Nacional para que fuera que fuera a la escuela. No debió hacerse esa llamada. Y por otra parte, no debieron esposar esos niños, no debieron pasarlo por un video. Además que esos niños, que la policía o no sé quién, lo entregó al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora, yo me preguntaría, yo entiendo que según el Código del Menor, ese tribunal debe estar integrado por personas especializadas en diferentes áreas del conocimiento, sobre todo psicólogo, sociólogo, pedagogo, o sea que me imagino que está bien integrado el tribunal si se está obedeciendo al Código del Menor y se está dando la importancia y la delicadeza que tiene un sistema educativo en cualquier país del mundo. Y otra cosa es, yo quisiera saber en qué vas a terminar este proceso con esos niños. Y la primera persona que debe estar siendo cuestionada es la dirección de la escuela, porque ha cometido errores, porque esos niños están bajo la dirección de su autoridad
y en esa escuela se ve que hay un fallo garrafal, ahí hay un fallo, porque si estos niños que están bajo el cuidado y protección y educación de una autoridad competente, esos niños deben tener disciplina. Eso no debió ocurrir, que los niños estrellaran butacas porque alguien lo incitó a que protestaran por la realidad política del país. No, esos niños no debieron actuar de esa manera porque debieron tener ya a esa edad un régimen de disciplina donde ya ellos entiendan que ellos están bajo la dirección de esos profesionales de la educación que deben estar capacitados para enseñarle a esos niños a comportarse. Es decir, que la primera persona que debió ser cuestionada fue la dirección de la escuela y también investigar cómo anda la disciplina allí y cómo anda la capacitación profesional de ese cuerpo docente. Y me gustaría saber cuáles son las medidas que está tomando ese tribunal de menores donde esos niños fueron entregados y fueron esposados. Licenciado. Licenciada, mire, lo primero que se debe hacer es un régimen de consecuencia. ¿Cuál debe ser el régimen de consecuencia? Usted lo acaba de decir. Primero, esa dirección del plantel escolar tiene que tener un protocolo para la disciplina en todo el plantel, tanto para el profesorado como para el estudiantado y para las personas de seguridad. Es lo primero. Debe haber una responsabilidad. Lo segundo, lo que pasa en las redes, por eso yo digo que a través del tiempo va a haber muchas restricciones a través de las redes sociales, porque cualquiera sube un video, gente que no está cualificada para ello, que no conoce la legislación de las cosas que se pueden publicar y que no se pueden publicar. Regularmente no son medios, son cualquier persona que graba y sube todo. Eso está pasando ahora mismo. Cuando usted quiere tomar el control y eliminarlo, pero ya está difundido porque por la inmediatez. Es lo segundo. Lo tercero, debe haber consecuencias para esos militares que, a sabe Dios, no tenían el entrenamiento de cómo luchar con un menor, que no es un delincuente, sino un estudiante que quizás en un momento de rebeldía cometió un hecho, cómo actuar, de qué manera se debe. Aquí hay un código al menor que si va a luchar con un menor debe conocerlo para saber el tratamiento y aplicarlo. Esas son cosas que se deben tomar en cuenta, o sea, deben servir, ¿verdad?, para tomar medidas al respecto. No solamente, le voy a decir algo, no voy a mencionar el nombre, pero por lo que yo diga van a saber dónde es. Yo he observado en un politécnico que enseña muy bien. Ese politécnico está en la López de Vega, creo que es la San Cristóbal, la que pasa por Salud Pública y Obra Pública, y esquina con López de Vega. Y he observado estudiantes, por el frente están los seguridad y cosas, pero no se dan cuenta que por la pared de la López de Vega, en horas que deben estar recibiendo docencia, vuelan la verja. Vuelan, eso es cada rato, yo lo observo y lo veo y observo eso. La seguridad no se dan cuenta porque están en el lado del frente, pero hace tiempo que ocurre eso y deberían saberlo y poner una manera de si tienen que subir el blog, lo que sea, para evitar eso, porque los padres piensan que están en ese politécnico y están en las calles, porque usted tampoco puede subestimar a los jóvenes, y más cuando están en la adolescencia, son muy hábiles e inteligentes, y eso yo lo he observado y lo dije donde es, porque lo he visto más de una ocasión para que se tomen medidas. Entonces, aquí una cosa es lo que vende el ministerio por la prensa y otra cosa es lo que ocurre en realidad. Y eso que usted no sabe es lo que sucede en la tanda nocturna aquí en República Dominicana. Oye, eso es completamente un desastre. Oye, y yo estoy esperando que pase este año escolar, que voy a mencionar los nombres de todos esos planteles, para que vean que es una barbaridad. Aquí no hay monitoreo de nada. El ministerio no está haciendo su trabajo. Un 4% que no se está implementando en lo que debe, que es la materia prima, que es el estudiantado. No es solamente con darle desayuno escolar y una merienda. No es eso. Estamos preparando el futuro. Entonces, solamente van a salir bien preparados los que están en el San George, los que están en La Salle, en el San Judas Tadeo, para por mencionar un nombre, son los que van a salir bien preparados. Antes de las escuelas públicas salían estudiantes tan competitivos como de cualquier colegio y ahora vemos la baja calidad, vimos la prueba PISA. Entonces, dígame, eso, yo voy a hablar eso cuando hable el discurso, evalúe el discurso del presidente, porque él habló muy bien del fomento de la educación. Y si el analfabetismo es usted agarrar y poder escribir su nombre
y poner 2 letritas es no ser analfabeta. Bueno, ahí yo me aparto. Si eso es ya dejar de ser analfabeta, porque aquí hay muchas personas que hasta en los medios no dominan. Bueno, licenciado, ahora que usted toca esa parte de el discurso que leyó el señor presidente, Sí. que está de moda, ahora todos los medios, ese es el tema. Yo diría que tenemos que aprender a valorar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no merecen dedicarle tanto tiempo. Porque yo comentaba aquí con usted el día pasado y con nuestros amigos que nos siguen, que muchas veces nos pasamos la vida haciendo alarde de que tenemos mucho conocimiento y mucho dominio de las cosas porque tenemos muchos años haciendo lo mismo. Y no tenemos la humildad de tomar en cuenta a nuestros espectadores para que nos den su impresión sobre lo que ha sido nuestro quehacer. Y yo creo que es demasiado ingenuo esperar que el presidente en su discurso se va a autoincriminar. Y yo estuve leyendo en el día viernes, y aquí lo traje, un comentario que yo lo recomiendo, en cuanto a que esa es su verdad de él, lo que él expresó. Cuando yo leí el discurso a través de los medios, inmediatamente me fui a los temas que son de mi interés y que yo he visto en otros países. Yo nunca me comparo con los países ricos y desarrollados. Siempre busco mis homólogos para compararme, porque no podemos querer volar sin saber caminar. Y cuando leí el discurso, que vi los aspectos que él tocaba de su gestión, inmediatamente me fui a la parte de educación y deportes. Y entonces él decía con mucha satisfacción los logros que él citaba, porque había construido muchas escuelas, edificios, y porque las tandas extendidas. Bueno, quizás el que no sabe, el que no conoce este sector, podrá creerlo, pero el papel aguanta todo. Y yo, si no me equivoco, licenciado, usted me ayudará, esos discursos que se presentan en esa fecha especial de la historia dominicana, son discursos que los resúmenes de cada institución presenta, cada institución presenta su informe, y de todos esos informes que llegan de los diferentes ministerios e organigrama estatal que remite su informe, pues entiendo que se hace una síntesis para que el presidente pueda elaborar su discurso final del 27 de febrero. Se abordan los aspectos generales, ¿verdad?, de las conclusiones. Sí. Entonces yo diría, y aquel que rinde su informe sobre su área va a citar el aspecto negativo de su gestión. No, entonces, por eso yo le digo, el papel aguanta todo y no se van a incriminar resaltando las cosas negativas de cada gestión. Entonces, pues el discurso para mí es una pieza literaria que había que hacerlo, hay que hacerlo. Pero yo les recomiendo, licenciado, yo le decía a usted el día pasado que yo no leía muchas cosas de mi país, que antes de yo dedicar mi dinero y mi tiempo a leer un libro de cualquier persona nacional, yo primeramente trato de saber quién es la persona para saber con qué intención escribe. Entonces, este señor que escribe en este periódico todos los viernes, yo siempre busco sus artículos
para leerlo, porque a él sí yo le leo. Yo se lo leo porque esa persona, él no me conoce a mí, pero yo sí lo conozco a él. Y me gusta leer sus artículos, porque yo sé que es una persona, es un académico, un buen académico, no es político y es un hombre serio. Digo serio hasta ahora porque nunca he oído hablar de ningún expediente, ni pasado, ni malas acciones. Tengo entendido que ese señor en una ocasión fue gerente general de una institución muy prestigiosa, de una institución muy prestigiosa aquí en el país. Digo prestigiosa porque es una institución que se maneja con mucho cuidado. Y según tengo entendido, esa persona, no obstante él no pertenece a ningún sector público, ni es político tampoco, hasta donde yo tengo entendido. Y esa persona, ocupando una posición con tantos beneficios, con un paquete de beneficios tan suculento, fue capaz de renunciar a ese cargo porque él entendía que no podía hacer el trabajo que él entendía que era lo adecuado. Y renunció de un cargo que cualquiera desearía. Entonces, ese señor es y yo les recomiendo, él está haciendo un comentario, ese es el artículo, que yo se lo recomiendo a todas las personas interesadas. Yo se lo recomiendo a todas las personas interesadas, porque él le analiza el discurso al presidente, no es un político y creo que lo hace, es un profesional. A mí me parece que él es economista y es un profesional muy dedicado, su vida muy dedicado a la academia. Es decir, que esa respuesta que él da a ese discurso del presidente me parece 100% razonable y recomendable para que se lea. Y no hay que hablar mucho tanto del discurso, hacer tantos aparatajes y análisis. Ese es un análisis serio. Y yo se lo recomiendo a cualquier ciudadano interesado que lo lea, que vale la pena leerlo, porque está escrito por una persona que merece que se le lea el discurso. Sin embargo, licenciada, yo voy a partir de algo que usted dijo, que fue las comparaciones. Porque la palabra medir dice que es comparar una magnitud con otra de la misma especie. Y efectivamente el presidente Medina pues hizo comparación de esos 7 años y medio de gobierno con cómo recibió el gobierno en el 2012. Pero hay un punto que yo quiero iniciar en el cual en todo el discurso él para mí no lo abordó porque no lo escuché. Fíjese. Cuando Leonel Fernández recibió el poder en el año 2004 del expresidente Hipólito Mejía, le enrostró en la cara el día que tomó posesión que él entregó el país con una deuda de 7.300 millones, algo así, y la encontró triplicada en 3.000 y pico millones, y la encontró duplicada en 7.000 y pico de millones, donde acababa de salir ese gobierno de una crisis bancaria, donde le dispararon la prima exorbitantemente. Posteriormente a ese, pues Leonel Fernández se le entregó a Danilo Medina triplicada. Danilo Medina no dijo en ese discurso por qué la deuda pública pasa más de los 47.000 millones. Él no lo ha explicado, que la ha duplicado de cómo se le ha entregado y en qué se ha ido ese dinero, aunque diga que fue en pagar la factura que le dejaron en el 2012, pero él no ha explicado. ¿Y por qué digo que debe explicarlo? Porque en este país es uno de los países de Latinoamérica donde más medidas impositivas hay. Y no se corresponde que usted masacre al pueblo con medidas impositivas y al mismo tiempo incurre en un endeudamiento desmedido. Entonces, ¿qué gobierno es este? Que para todo tiene que buscar dinero masacrando al pueblo con impuestos y también endeudando. Entonces, hay que dar una explicación. Y el presidente no dio una explicación. Sin embargo, él lo que dijo, de que me preguntan si no me canso. Y dice, yo amo servir a este país. Dice que República Dominicana está entre las 4 naciones del mundo que más ha mejorado el desarrollo integral de la población. Dice que hemos logrado producir el 85% de la producción agropecuaria
que consume el país. O sea, el 85% de lo que consumimos lo producimos, según él. Dice que ganamos lo que hablaba ahorita, la batalla al analfabetismo. Dice él que a través del sorteo de obra pública el gobierno ha adjudicado proyectos por mayor de 91.725 millones. Destacó el crecimiento de la economía, la reducción del desempleo, la reducción de la pobreza, que dice que en su gestión se terminó la discrecionalidad. O sea, que se oiga eso, que se terminó. Sigo. Dice que estamos a punto de decir adiós a los apagones y yo quiero que usted vea, aquí hay una señora que nosotros compartimos mucho con él, que estaba hablando con usted ahora con unos papeles. Pregúntele a ella cómo están los apagones por donde ella vive. Hoy me comentaba el hijo de ella que es el inversor, se le fueron todos los transitores y está vuelto loco porque lo que le dan es más apagones y pagan una exorbitante suma de energía eléctrica. O sea, no comprendo, la verdad que no entiendo. Entonces, dice que no es momento de pagar al motivar votos para la continuidad de su gestión. Dice que seguiré sirviéndole donde quiera que me necesiten. Él dio un discurso medio derrotero también, si lo analizamos bien. Bueno, habló de unas obras que se van a terminar, como la circunvalación, la carretera Puerto Plata-Navarrete, o sea, para el 16 de marzo. Finalizará la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que las MIPYMES han prestado más de 200.000 millones. Las zonas francas han crecido 9.8%. Es decir, él dice ahora, coge un eslogan de la oposición, dice, el cambio es una realidad. Este cambio, pero el cambio con mayúscula. Oiga lo que dice, el cambio es una realidad y este cambio con mayúscula. Ahora, dice, es delicada la situación de República Dominicana tras la suspensión de los comicios. El fracaso de las elecciones no puede quedar sin explicar o con explicaciones a media. Me identifico con el clamor de jóvenes que piden esclarecer la suspensión de comicios. Me siento en paz y feliz y seguro que su mayor satisfacción será entregar la banda presidencial sabiendo que cumplió con su deber. Y yo le quiero preguntar, ¿usted sabe qué pasó en República Dominicana? Cuando comenzaron a ir a la Plaza de la Bandera los jóvenes, ellos se vieron fracasado porque no podían usar el argumento que siempre se usaba, que eran los jóvenes de los barrios que salían siempre, los pobres, a protestar. Decían, no, fueron por un picapollo, fueron porque le dieron 500 pesos y lo llevaron. No podían decir, porque los jóvenes que estaban ahí eran jóvenes clase media y clase media alta, y vieron que no podían decir eso. Entonces, cuando vieron esa clase y además que estaban ahí gente, que sus padres son políticos, tanto de oposición como de oficialismo, estaba todo el mundo mezclado. Incluso los jóvenes usaron un término, que ahí estaban los popis, que se refiere a esa clase media, y los guaguá, que son de que supuestamente lo de clase baja, usan esos términos que nosotros no lo conocemos bien, pero es la explicación que nos dan ellos. Se vieron ante esa realidad. ¿Qué despertó la chispa? Que sin necesidad, decentemente protestando, le tiraron un bombazo. Ahí fue que se llenó de indignación y comenzaron los cacerolazos. Bien, al mismo tiempo, el 27 de febrero, que amanecimos con la tensión, al inicio de la mañana, los legisladores de la oposición, que conforman más o menos el 45%, no asistieron a la Asamblea Nacional y leyeron un comunicado que lo leyó Alfredo Pacheco, diciendo el porqué, que preferían escuchar a los jóvenes que escuchar al presidente. Y no fueron al Congreso Nacional. El presidente, como es normal, a partir de las 10 de la mañana, unos minutos antes, porque había un grupo de gente que llevaron ahí, que lo estaban esperando en el trayecto cuando llegaba al Congreso Nacional, y por eso fue un poco lento, porque hay que decir que él es puntual, y llegó a las 10 y un minuto. Dio su discurso, luego para la catedral, para el panegírico, y luego la ofrenda floral, y posteriormente pues el desfile militar a las 5 de la tarde, donde yo le dije a las personas que estaban en la mesa principal, hablamos de eso, ¿verdad que sí? Bueno, eso fue en esa parte, pero comitante a eso, en la Plaza de la Bandera, estaba un gran espectáculo de jóvenes de pueblo,
donde artistas de toda índole estuvieron ahí, de la talla de Juan Luis Guerra, los hermanos Rosario, es decir, artistas urbanos, ahí estaba todo el mundo, deportista, los políticos casi no estaban ahí porque esa juventud no quieren que se le politice todo eso, aunque todo el mundo sabe que no hay cosas políticas. Pero es decir, se dio un evento hermoso donde tanto llegaba gente, otros se iban, otros llegaban, es decir, tengo que decir también que muchos ladrones hicieron su agosto robando retrovisores. A un joven me informaron que le robaron un motor y lo pudo conseguir en Villa Francisca por un GPS, no sé qué pasó. Muchas cosas se dieron porque en eso van todo tipo de personas. Quiero resaltar un hecho. Esa protesta cívica que se hizo, hermosa, a veces por euforia o quizá por personas infiltradas para ello, hacen actos incorrectos. Una persona voló la valla y fue detenida por las autoridades. Y lo que hizo fue que se quitó el t-shirt y lo tiró. Está el video ahí, yo no lo voy a poner. Le tiró el t-shirt y agarró un guardia policía, porque tenía rameado, y lo empujó. Y no tanto a menso, lo estaban agarrando, le dio un trompón en la cara a un policía. Eso no se debe permitir. Y son los que van a protestar que deben a esa persona sacarlo inmediatamente. Y si las autoridades actúan enérgicamente y hasta esa persona se lleva a la justicia, deben apoyarlo, porque se deben evitar esos actos vandálicos, porque o es efervescencia o quizá fue una persona infiltrada para cometer actos de eso, para desvirtuar una protesta cívica, que solamente que lo que se quiere es que en República Dominicana un hecho tan bochornoso que laceró la democracia no se vuelva a repetir, y también que se dé en la cara de los responsables de lo que le ocasionaron ese daño al país. Y no solamente un daño económico, usted sabe lo que es un daño a la democracia, vulnerar un derecho constitucional que al mismo tiempo es un deber ciudadano, usted destruirlo, empañarlo. Y República Dominicana están en todos los periódicos del mundo. Eso es una vergüenza, pero más vergüenza debe dar que el Poder Ejecutivo tuvo que desautorizar a las autoridades dominicanas a investigar el caso, porque quizá no tienen credibilidad o no la tienen, porque el pueblo no le tiene credibilidad. Eso dicta mucho, que tienen que un organismo internacional, ante la incompetencia de nuestro país o la baja credibilidad que tienen las autoridades, tengan que ser organismos internacionales que tengan que hacer la investigación. Espero que no se la obstruyan, y que traten de buscar la manera de que no puedan hacer una buena investigación. Eso esperamos, porque mucha gente en los medios sabe muchos datos de lo que ocurrió y sabe muchas personas que no deben de meter la mano en ese tipo de acciones que están dentro, porque aquí se ha mencionado nombres de militares y policías. Cuando digo policía es porque la policía no es un organismo militar, sino es un cuerpo auxiliar de las Fuerzas Armadas, o sea, lo que llamamos un civil armado que debe actuar con el orden público, y por eso lo diferencio. Es decir, que eso es muy peligroso para la nación, mezclar en una situación que es plenamente civil y de esa forma, yo creo que es muy peligroso. Y la justificación que han dado muchas personas que han quedado pues develadas sus intenciones, vamos a ver qué cara van a poner si esas investigaciones develan lo que mucha gente presupone que ocurrió. Esperamos que la OEA puedan hacer un buen trabajo de investigación y que no sea obstaculizada más los otros organismos que le apoyan. Pero es una vergüenza para el país, una vergüenza para el Ministerio Público. Yo, siendo Jean Alain, renunciara, porque esto es una vergüenza. Tener el Poder Ejecutivo que desautorizara a la Procuraduría de la República, yo digo que es por incompetencia o porque no se le tiene confianza. Sí, pues que esa es la realidad y no se puede negar. Licenciado, yo pienso que esa desautorización, yo no diría, o ese mandato, porque el Ministerio Público depende, no es independiente, es nombrado por el Poder Ejecutivo, de manera que si es nombrado por un decreto, no es independiente, porque depende de la máxima autoridad. Y yo diría que quizás
el término desautorizar no sería el correcto, el adecuado en este momento. Yo particularmente y humildemente pienso que quizás no hay más cargo que una conciencia pesada. Quizás la conciencia, porque ahí han ocurrido cosas como que han tratado de minimizar la capacidad de entendimiento y de inteligencia del pueblo dominicano. Entonces yo pienso querer saber mucho a veces perjudica, porque estos jóvenes de hoy, esta generación de hoy, tiene la mente muy avispada. Ya tenemos que entender que la generación de transición, como son la gente que le ha tocado, que está mandando la dirección del país, son personas que no voy a generalizar porque siempre tengo que guardar las excepciones, pero tenemos que entender que ya tenemos que darle paso a una generación nueva que está siendo educada a través de esta revolución tecnológica del siglo XXI y que estos muchachos ya son muy avispados, muy inteligentes y tenemos que actuar muchas veces con el comedimiento y saber que ya esta clase política que está dirigiendo los destinos del país hace más de 20 años y ahí hay gente que se ha pasado la vida entera, no 20 no, toda su vida entera, pegado de la teta del Estado y que no quieren soltar, sueltan ellos, pero le transmiten la teta a la generación y a sus hijos, a su familia. Entonces ya tienen que pensar que por más que intenten mentirle al pueblo, estos jóvenes de hoy tienen más capacidad que esta gente que todavía está mandando los destinos del país. Se no ha querido minimizar la capacidad de entendimiento de esta población, hablándoles mentira y distorsionando las cosas. ¿Cómo es posible, licenciado? Y yo me quedo pensando, yo que no tengo vela en estos entierros, porque ya yo reconozco que estoy en el ocaso de mi juventud y tengo que observar en la distancia porque ya más de lo que hice, estoy consciente de que no voy a hacer por muchísimas razones. Entonces, licenciado, yo observo cómo esta gente inventan cosas que solamente ellos se la pueden creer. ¿Cómo es posible, licenciado, que esto que ha pasado, que es una situación vergonzosa y estridente, van a apresar y yo diría que abusar, porque ahí se cometieron cosas que no debieron ser, con dos simples personas que jamás en la vida van a ser los autores intelectuales de una situación como la que sucedió? ¿Por qué había que coger estas dos personas que no tienen en el país, ni en la sociedad, ni en el escenario político ninguna relevancia, que son personas corrientes y comunes? Y para hacer una cosa así, si hubo manos ocultas, para hacer una cosa así se necesita un apoyo poderoso. ¿De dónde? Yo no sé, de dónde provenga, pero no es verdad que estas dos personas que ellos han ultrajado, yo diría, y maltratado moral y disque físicamente, van a ser los autores de una situación como esa, señores. ¿Y quién se lo va a creer? Lo que sucede Entonces, perdóneme, ¿sabe por qué yo pienso, quizá equivocada, pero esa es mi manera de pensar, que mandaron a parar las investigaciones? Mentira, que no había que hacerlo, ellos saben todo. Con estas dos personas, simples ciudadanos, cometer todos los atropellos psíquicos y morales. Esa gente tiene familia. ¿Cómo es posible que aquello que sucedió iba a provenir de esas dos simples ciudadanos? No, entonces yo pienso que el presidente de la República, que es una especie de Dios en este país, los deseos del presidente de la República es como si usted dijera: te alabamos, Señor, con reverencia, como se le hace a un Dios, a lo divino. Porque aquí la voz de un presidente, el deseo de un presidente es un mandato, aunque sea equivocado. Ahora, yo diría que eso de él mandar a parar
esas investigaciones, quizá fue el peso de su conciencia que por análisis, propio mire, diría, mire, pero estamos desvirtuando la naturaleza déjeme aclararle algo. escenario. Tengo que aclararle algo. Lo primero es, le voy a decir, ellos se vieron en la encrucijada de que por lógica informática ya estaban saliendo personas expertas y le estaban explicando que lo que ellos estaban haciendo era un disparate. Lo segundo es, el militar. Ese militar cometió un delito. ¿Cuál fue el delito? Ese militar, a la persona que está encargado de prestarle seguridad, le informó de lo que estaba ocurriendo. Al Luis Abinader darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, inmediatamente alzó la antena y llamó al presidente de la Junta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? Ya se dieron cuenta que sabían lo que por esas dos personas fue que se supo ya la trama de lo que estaba pasando desde la noche anterior. Bueno, pero además, yo esa parte no la puedo afirmar porque no la sé. Sí, pero además, solamente puedo ver que no podía ser estas dos personas. Pero es que le estoy diciendo, pero que la lógica esto. informática le iba a develar con los expertos, ya estaban saliendo los videos y los audios de que eso era inaudito y que era un mamotreto que estaban esperando. Todo le iba a venir encima y ellos vieron que todo se le iba a poner peor porque no había forma, ante toda la lógica informática, no había forma de que ocurrieran. ¿Qué pasa? Ellos tomaron medidas mucho más tarde cuando suspendieron con disfrute de sueldo al encargado de informática, que dicho sea de paso, yo le digo al público que busque el background de esa persona. También yo le puse un video donde hay otra persona que tiene mucho tiempo trabajando ahí, donde Desli Erasme la denunció también, que está actualmente trabajando en la Junta, y Desli Erasme pide que se investigue. Es más, es tan tal que dice que esa persona debe estar vigilada, textualmente dice Desli Erasme, 24/7 y con un grillete. Lo he puesto el video, los jóvenes aquí lo han visto. Esa denuncia debe investigarse también porque esa persona también está en la Junta. O sea, esta Junta ahora debe trabajar con una transparencia total. Tiene que tratar de restaurar la confianza. Y otra cosa, yo soy de lo que creo que el voto automatizado que se implementó era funcional, independientemente de que hasta Bill Gates dice que el voto electrónico no es confiable. Y ha expuesto sus razones y están ahí. Pero aquí, si no se manipula maliciosamente, hubiese sido un éxito. Ahora, tenemos que ver a quién beneficia. Yo no estoy diciendo directamente y acusando al gobierno. Lo que digo es que debe investigarse, porque también pueden estar otras manos buscando probar algo que ellos querían que se dieran. Aquí debe investigarse, abrir el abanico, investigarse a todo el mundo. A todo el mundo debe investigarse. Todo el que guarde relación y contacto debe investigarse. Yo no estoy acusando al gobierno. Ahora, creo que este gobierno es responsable de que aquí se hagan unas elecciones limpias. Y le voy a decir una cosa, ellos están facturando. Yo le voy a decir algo. Esto que ha pasado le ha hecho un duro golpe político al gobierno. En estas elecciones municipales van a variar todos los números a favor de los opositores. Oye, se lo estoy diciendo, a favor de los opositores. No sé lo que sucede en mayo, pero ahora en estas municipales, muchas personas que lo he escuchado, yo no voy a votar por las autoridades de este gobierno. Gente que no le simpatiza a la oposición, o no van a votar, o van a votar por otra persona. A propósito, licenciado, que usted plantea esa situación de que hay personas que se van a mostrar renuentes. Yo estaba haciendo un análisis muy personal sobre la situación de las elecciones y yo pensaba esto, licenciado, pero si tenemos un monitoreo profesional, pues yo soy una gente que siempre pienso y tengo fe en el profesional. A mí no me hable usted y que usted va a ocupar un puesto porque usted sea una persona que ha creado un nombre. No, usted me habla de lo profesional. Cuando esa gente de la Junta hablaban con tanta seguridad de que ese sistema, que todo y ponderando, eso los días previos, yo me quedaba pensando, pero venga acá, ¿y con qué garantía este señor habla? Porque ¿qué capacidad tienen ellos? No la sé porque hasta ahí yo solamente me planteaba la interrogante. Y son ellos, ¿cuál de ellos? Son 5. ¿Cuál de ellos es experto, un experto profundo en el manejo de estos equipos de tecnología? Porque está bien que ellos sean abogados y sean no sé qué cosa,
no sé si buenos abogados en el área, yo no sé sus profesiones de cada uno, pero como son personas ya de tercera edad, todo, yo no creo que por muy bien que ellos conozcan la tecnología, la manejen tan bien como un técnico de eso especializado en el área, y ellos lo que reciben es informe. ¿Y sí. quién le ha dicho a ellos que esos informes son sinceros, son correctos? ¿Y por qué confiar en el ser humano y hablar con esta fortaleza y con esta certidumbre de que todo está listo y que todo está nítido? Y yo me quedaba mirándole la cara a este señor cuando hablaba con tanta seguridad de que todo estaba nítido y que todo estaba perfecto. Y yo dije, ¿y qué capacidad tienes tú para tú garantizar de lo que está hablando? Por otro lado, licenciado. Déjeme aprovechar y argumentar algo respecto a eso que usted dijo. Mire, precisamente en una exposición en la frontera que nos hizo el mayor general Santo Domingo Guerrero Clase, yo le hice una pregunta, la cual él no me la contestó en la dirección que yo la hice. Yo le dije, ok, está muy bien, tenemos dron, tenemos estos controles, tenemos cámara, tenemos vigilancia, pero ¿qué usted me dice del que opera el dron? ¿Qué usted me dice del que opera la cámara? Porque nuestro problema que tenemos es humano, que se corrompe. Yo puedo poner el dron para este lado y decir, mire, tienen tanto tiempo de este lado. O sea, las combinaciones que se dan, porque tenemos, usted me garantiza, no es la tecnología, que también el que maneja la tecnología es probo. O sea, no me la respondió como esa parte de la que usted dice, pero mire, yo voy a aprovechar su programa para externar una queja. El día anterior a las elecciones, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC, dijo de repente que no se podían usar dron. Yo estaba protestando, o sea, no pude llegar allá ni hacer una formal porque eso cuarta la libre expresión de usted llevarle la imagen a la gente de lo que ocurre y si pasa algo, tener la veracidad de los hechos. Pero si ellos hacen eso, uno no puede ir con el dron y volarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un código, el cual el dron ni siquiera sube, pues eso viene con un software, usted no lo lleva y no hace nada. Pero sin embargo, el día de las elecciones viene y aparece la información que le echan para atrás la medida. ¿Qué pasa con eso? Muy bien, le echaron para atrás, pero yo que el día anterior iba a preparar un equipo para monitorear a través de dron lo que pasaba en la Plaza de la Bandera, no lo pude hacer, ya no tenía tiempo, porque la decisión de ellos echar para atrás viendo que no era correcto, que eso laceraba a las personas que trabajan en la comunicación, ya ese día y cometieron el daño, porque yo no pude reunir el personal para hacer esa operación. ¿Por qué? Porque el día anterior ellos dijeron que no iban a permitir los drones. Entonces yo creo que eso es un abuso y un atropello de su parte, que hay gente inteligente, que si ellos lo hicieron adrede, estuvo muy mal hecho, que nosotros también tenemos materia gris y pensamos y analizamos, y los que creemos que eso lo hicieron intencional para el día de las elecciones, entonces dar paso. Y eso es un atropello donde ya uno no tenía tiempo de prepararse y argumentar, porque usted no sabe si es que uno contrata a una persona para hacer esa actividad. Eso estuvo muy mal del IDAC y yo creo que hay gente inteligente que esperemos que en otra ocasión no cometan ese mismo error. Licenciado, a propósito, voy a aprovechar para que usted me ayude a entender este término que está muy de moda y que yo entiendo que para saber lo que esta gente quiere decir, tienen que explicarlo porque somos habitantes de un país que aunque digan que hay poco analfabeta, pero eso no es verdad y lo sabemos. Y gusto es que salgamos por los lugares apartados de provincias, si es que la han visitado alguna vez, los que hablan de eso, o que salgamos por los cordones de miseria de nuestra capital. Este término que está muy de moda y que hasta entre comillas lo usan, dice auditoría OEA a voto automatizado será vinculante. Por favor, el término vinculante que está pero muy de moda en estos días y que está siempre entre comillas. Usted es un profesional, yo sé hasta qué punto llega la profundidad de su academia, pero no hay mucho como usted ni como otros. El porcentaje de académico acabado y académico consciente no es muy elevado en nuestra población. Entonces hay que expresarse
en un lenguaje sencillo para que los 10 y pico millones de habitantes, sean profesionales o no, entiendan lo que se le está diciendo, porque ya no podemos engañar a los demás usando acciones y términos oscuros a propósito para que no se entiendan. Yo quiero no solamente que usted lo entienda, que yo lo entienda y que lo entiendan, sino que lo entiendan los 10 millones y tanto de habitantes que hay. ¿Qué entiende usted que quieren ellos decir cuando están usando qué es vinculante? Porque ya yo usé mi amigo, el amigo mío, ya yo lo usé para estar más segura de lo que me dice mi amigo, mi diccionario, gramaticalmente, el término vinculante, y lo busqué también en otro texto que poseo de ciencia política, a ver dónde está la explicación más clara. Dígame usted que usted entiende, ¿qué es lo que esta gente quiere decir? Lo que podemos decir, quizá eso es, el artificio está en la titulación del periódico. Todo está explicado en el cuerpo de la información. Yo no encontré el vínculo. No, lo que sucede, la palabra vinculante viene de vínculo. Sí. Usted sabe que se vincula el voto automatizado con el voto manual. O sea, es vinculante. Por eso fue que ellos agarraron y no siguieron con el voto manual, sino lo suspendieron las elecciones, porque pudieron darse el caso de suspender la parte tecnológica y seguir con el voto manual. Pero eso es vinculante, o sea, se vincula, porque usted tiene que enlazarlo todo. Entonces, la palabra vinculante viene de vinculación. Ahora, lo lee una persona, el título así no lo entiende. Creo que al leer el cuerpo de la información, sí, muchas veces los títulos de los periódicos, para resumir, porque tienen tantos caracteres que tienen que llenar, para abreviar la palabra, buscan un término genérico que lo englobe todo, y luego en el cuerpo, si se sigue escribiendo en pirámide invertida, es decir, que en los primeros párrafos están las explicaciones principales, pues... Licenciado, usted estudió periodismo. No, yo no estudié periodismo. Siga. Bueno, Siga. Usted funge de periodista y usted tiene su capacidad en su área. Yo estudié periodismo y a mí se me enseñó en las aulas de periodismo que el título debe tener la suficiente estructura para que desde que usted observe, lea el título, se forme la idea de lo que viene, de lo que se va a desarrollar. Que sea el título quien inmediatamente le dé la impresión de qué se va a hablar. El título debe ser claro, directo y expresivo. El título no debe tener ambigüedades. Entonces, también hay que tomar en cuenta la capacidad del público a quien usted se dirige. Licenciada, como nos están haciendo señas, yo le voy a recordar algo. En los tiempos de nosotros, lo principal que tenía que tener una información era la objetividad. Sin embargo, los tiempos han cambiado y ya no es lo principal, es la segunda. Ahora lo principal es la veracidad de la información. Claro, sin dejar la objetividad. O sea, los tiempos han cambiado y muchas cosas en la comunicación, adjunto con la electrónica. Pero eso lo podemos debatir en otro momento, cuando podemos hablar de la nueva forma del periodismo en República Dominicana. Déjeme, para cerrar este espacio, que ya ellos están exigiendo su tiempo, pero creo que no me voy a tomar ni un minuto. Yo estuve viendo en las redes algo que quizás no sé la intención, no voy a adivinar porque no puedo hablar por otro, pero la impresión que da de unos jóvenes que salieron en ciertos medios de comunicación y en las redes, unos jóvenes que para mí, por lo que yo pude apreciar, le falta un poquito de academia a esos jóvenes. Le falta un poquito de academia porque para eso vamos a los centros académicos a acabar de formarnos y de perfilarnos. Y entonces yo creo que ellos todavía están en ese proceso de perfilamiento. Y vi que decían que a mí me dieron 1.500 pesos para que yo fuera a la Plaza de la Bandera. Y yo entiendo que eso es falta de sinceridad y falta de patriotismo, yo diría. ¿Por qué? Porque, y una ofensa, incluso una ofensa a ese personal que estuvo allí,
porque las personas que estuvieron allí reunidas no necesitan 1.500 pesos para ir a expresarse. Una pregunta. Ni necesitan dinero. ¿Usted lo creyó? No, por eso estoy su público comentando. tampoco lo creyó. Ese tipo de público de clase media y media alta es justamente el pueblo. Ese es el pueblo y ese es el grueso importante de cualquier país del mundo. Y ahí la mayoría de esas personas eran profesionales ya muy acabados y artistas, que para mí los artistas son personas especiales. Ahí había pero mucha persona con un estatus económico y académico que hablarle de dinero sería una ofensa. Así que yo creo que debemos contribuir a la paz, al desarrollo y a la tranquilidad y a la decencia y a incrementar la moral de este país que hace tanta falta, y tenemos que cooperar, no desvirtuar la naturaleza de un sentimiento que hasta ahora creo que está exento de contaminación, porque creo que no están aceptando políticos. Así que muchas gracias por habernos acompañado y les invitamos a que nos acompañen una vez más. Estuvimos con ustedes el licenciado Manuel Gómez y Grisel Cruz, quien les habla. Hasta pronto.